Vamos a empezar con todo el tema del colectivo en general, así un poco englobando todo lo que implica el colectivo LGBTIQ+ en el manga y sus representaciones. Porque muchas veces pecamos de pensar básicamente, que todo lo LGBT o LGTB es el BL y no es así. Es como una parte muy pequeña de la representación de todo el espectro que podríamos tratar en el mundillo. Y me da en ocasiones un poquito de coraje cuando se habla de este tema o alguien dice, no, vamos a hablar de obras del colectivo y lo único de lo que se habla es de BL. Y es como, no, es que hay muchas más obras que no tienen que ir ni bajo el abanico de BL ni bajo el abanico de Yuri en este caso. Es todo. Es la representación del colectivo. Los temas, las preguntas, prejuicios, etcétera, que se plantean en estas obras que no tienen que ir atadas a un género literario, a un grupo, a un tipo, en el caso de manga, ¿no? Géneros en tema de mangas. Por eso hay ocasiones en las que se pide, por favor, que se maticen estas cosas, tanto en editoriales como en tiendas, con categorizaciones, etcétera, que se tenga cuidado en que si pones LGTB no sea única y exclusivamente BL, porque estás dejando literalmente fuera a todo lo demás, que es igualmente muy importante. ¿Qué pasa en otras ocasiones? Que también creemos que todo lo que engloba este tipo de obras está ligada con el romance y no tiene por qué ser así. Tenemos obras que, por ejemplo, algunas para mencionar, mi experiencia lesbiana con la soledad, que aunque se utiliza la palabra lesbiana y sea algo clave en la obra, se explora mucho más allá. Es muy interesante ver la vida de Kabi Nagata desde sus obras. Así que por ese lado os lo recomiendo mucho. También tenemos obras como El secreto de Madoka o Boy Meets Maria, que también tienen ese tipo de representación que no es ideal, que no es bonito y que tiene ciertos aspectos más duros, más crueles, más de reflexión. Tenemos, por ejemplo, Echoes, que es completamente distinto desde el punto de vista del deporte, y hay muchas otras obras que no tienen por qué estar ligadas al romance, simplemente a una representación de alguien del colectivo, sin tener que ser 100% BL, ni ser ultra mega bonito e ideal y precioso. Porque sí, no tiene por qué ser todo de color de rosita para hablar de todos estos temas. Pero recordemos que estamos hablando siempre en el contexto de la cultura japonesa. Pero bueno, os leeré en comentarios y en Discord para todas las recomendaciones que queráis hacer, que son muy interesantes. Y ligado a esto tenemos también la reacción del público, que no tiene por qué ser japonés. Este lo voy a hablar desde el punto de vista occidental, lo que vemos hoy en día. Porque, por ejemplo, hemos podido apreciar muchas veces actitudes, en mi opinión, nefastas dentro de la comunidad. Como por ejemplo en el caso que vimos hace muy poco con el tema del anime de Heavenly Delusion, en uno de los episodios, al final se da a entender que uno de los personajes puede ser una persona trans, que ya sé que me vais a decir 300 veces, Umaru, pero no es una persona trans. Lo sé, pero porque ya me he leído el manga, conozco la historia perfectamente. Lo que a mí me dio miedo fue la reacción de la gente hacia este suceso. Esto ya lo hemos comentado, ya digo, pero bueno, pues si no habéis visto los podcasts anteriores os lo comento. El que la gente se ponga tan histérica, pero histérica insultando, vejando, diciendo ya que todo era un asco, por solo tener una supuesta persona del colectivo. Sin siquiera saber en ese momento porque era la gente que no conocía la historia. O sea, ya sin entender, sin saber, siquiera sin entender al personaje, solo por una frase ya todo es un asco, todo es una mierda, todo es inclusión forzada, sin entender, sin siquiera pararse a entender la historia. Y si fuera un personaje trans, ¿qué? ¿Va a ser peor la obra? ¿Va a cambiar en algo la obra? No. Pero ya es el me quejo, ya es el me estás poniendo personajes no normativos, no normales, en una obra que no está categorizada como tal. También lo vimos en caso, por ejemplo, de mangas como Aono Flag, que si no adviertes de primeras que puede haber una pareja del mismo sexo, la gente se pone de uñas. Es como, no, es que yo no leo eso, yo no leo de eso, no leo BL ni nada que no sea hetero. Y es como, ¿te lo quieres leer? Que te va a encantar. Pero ya es ese estigma, ese estar de uñas todo el rato, porque me da mucha pereza, sinceramente. Todo lo que se haga o está debajo de una etiqueta o la gente está así, de uñas siempre. Es como que no permiten nada que se salga de sus esquemas así.
y es como, es que ese personaje no te va a afectar absolutamente nada en la historia y va a ser súper chachi, porque realmente que sea gay, lesbiana, transgénero, que sea intersexual, demisexual o lo que sea, no va a afectar en la historia, porque la trama no gira en torno a eso. ¿Qué pasa? Pues que la gente está así,